Hola a todos, soy Sunet y en este video continuamos con nuestro proceso de definir, redefinir y vivir la palabra diversión. Así que aquí estaremos continuando con el proceso de redefinir y purificar la palabra. Vamos a observar qué estaría involucrado con el purificar y redefinir la palabra diversión. Y en videos previos hemos caminado procesos en términos de entender qué significa, primero que nada, definir la palabra diversión, definir quién soy yo dentro y cómo la palabra diversión. Así que también recuerda aquí, en cuanto se trata de redefinir y vivir las palabras, a menudo tendemos a observar solamente a la palabra como si la palabra estuviese ahí, casi como separada de nosotros o que estuviésemos desconectados de la palabra de una u otra manera. Pero es importante recordar que tanto como estamos caminando un proceso de definir, redefinir y vivir una palabra, estamos en el proceso de definir, redefinir y vivirnos a nosotros mismos. Así que en este proceso de purificar las palabras, de purificarnos a nosotros en nuestra relación dentro y como las palabras, aquí vamos de vuelta al primer paso, que era el proceso de definición, donde llegamos a conocer todo lo que hemos conectado, asociado con la palabra diversión, y tenemos todas las dimensiones de las cosas negativas, las cosas neutrales y las positivas, ¿ok? Así que con esto estando frente a ti, ahora el proceso de purificación, para mí personalmente, lo que ha sido más fácil para mí es conectar el proceso de purificar durante mi proceso de vivir la palabra, es decir, donde yo caminar un proceso primero de definir la palabra, luego redefinirla y en el vivir ese proceso de redefinir la palabra, algunas veces las cosas positivas emergerían, las cosas negativas o solamente información, connotaciones, experiencias que no se correlacionan con la nueva manera en la que yo he redefinido una palabra. Y entonces en ese momento, por ejemplo, diría, hey, espera, no quiero vivir esta palabra de la vieja manera. Yo estoy creando una nueva manera para mí de vivir una nueva experiencia. Entonces, en estos videos estaré dándote dos distintas maneras esencialmente en las cuales tú puedes caminar la purificación de las palabras, pero por este video vamos a pegarnos al añadir ese proceso de purificar en el proceso de redefinir la palabra. Y cuando lleguemos al proceso de vivir la palabra diversión, te presentaré ahí cómo puedes añadir el proceso de purificar una palabra para ti mismo y en tu vivir de la palabra. Así que vamos de vuelta a los pasos prácticos y básicos de purificar la palabra diversión. Ahora, lo que hago para mí es tomar nuevamente la palabra diversión, donde haciendo lo básico y simplemente solamente en lo negativo, así como las connotaciones positivas, referencias, memorias e información que estén existentes dentro de mí, como la palabra diversión. Y yo leería a través de todas las memorias y puntos o dimensiones y cosas que yo he escrito en mi proceso de definirlo, donde esencialmente frente de mí ahora puedo ver, ok, esa soy yo como la palabra diversión justo ahora. Y si hay, por ejemplo, memorias negativas asociadas a la palabra diversión, yo encontraría una manera de observar esa memoria para también hacer las paces con ella, dejarla ir. Y para mí dejarla ir es dejar esa experiencia emocional irse de esa memoria, al entender más de la memoria en mí misma, a mí misma en la experiencia, las personas, el momento que está involucrado, porque es como si de cierta manera tú puedes jugar con distintos métodos en términos de poder asistirte y apoyarte a ti mismo a, digamos, hacer las paces con el pasado, con las experiencias emocionales, con las experiencias negativas, porque lo que he encontrado que puede estar interfiriendo bastante dentro del proceso de redefinir y vivir una nueva palabra
es que si yo tenía memorias negativas o connotaciones negativas y emociones añadido a ello, donde yo trataba de vivir una nueva palabra en una manera redefinida, y ahí estoy yo realmente queriendo vivir esta nueva palabra que he redefinido, y lo que emerge dentro de esta memoria es esta experiencia negativa en mí, estas emociones añadidas. Y entonces esto puede abrumarte en ese momento y entonces te saca de enfoque. Y en lugar de tú enfocarte en ti mismo, en tu nuevo proceso de creación, aquí viene el pasado, emerge y se asoma y en sí no hace del proceso de creación en sí mismo algo muy divertido. Así que hay distintas herramientas que puedes utilizar y yo en videos por venir, al caminar a través de distintas palabras en cuanto a definir, redefinirlas y vivirlas, te estaré dando distintas herramientas y métodos y maneras con las cuales puedas liberar el pasado dentro de ti mismo y de las memorias también. Ahora, algo importante aquí a tomar en consideración es que algunas veces pensamos que cuando tú procesas a ti mismo a través de algo, ¿a qué me refiero con esto? Voy a darte un ejemplo de lo que yo personalmente experimenté al redefinir y vivir la palabra diversión. Fue que hubieron ciertas memorias emergiendo de una relación pasada y en esa relación pasada del individuo y yo, uno pudiera decir que tuvimos una relación general de diversión, una relación divertida. Este individuo en su personalidad natural, la persona que eran, siempre estaban bromeando, riéndose, tenía un gran sentido de sarcasmo. Entonces, cuando sea que tú estabas con él, tú no podías evitar más que reírte y disfrutarte, así que muchas memorias de diversión. Pero obviamente a través del tiempo nuestros caminos se separaron. Interesantemente, cuando yo estaba caminando a través del definir de la palabra diversión, esas memorias de nuestra relación emergieron, pero con una emoción, una connotación negativa. Entonces lo que yo hice fue caminar a través de esas memorias negativas y observando cómo es que yo podría dejar ir esa tristeza o esa emoción y esas experiencias. Y me di cuenta de que había mucho dentro de esa relación de lo cual yo no hice las paces con. Es decir, que yo no me entendí a mí misma realmente bien, procesarlo dentro de mí y llegar a esa aceptación profunda de realmente dejar ir y liberarme de esas memorias. Así que fascinantemente, caminando a través de solamente la palabra diversión y todas las memorias negativas que estaban conectadas a ello, en realidad abrió mucho más para mí misma en relación a las memorias de las cuales yo ni siquiera necesariamente las había pensado en mucho tiempo, pero que ahí estaban abiertas a través de esta palabra diversión, extrañamente. Así que dentro de eso yo tomé cierto tiempo para reflexionar sobre esa relación, observé qué es lo que aprendí, lo que experimenté y lo que podía tomar conmigo de esa relación, caminándola a niveles más profundos que yo no había accesado u observado dentro de mí en muchos años. Entonces esto también es algo extraordinario acerca del proceso de definir, purificar y redefinir de las palabras, es que te da ese acceso a ti mismo, abriendo memorias y puntos y dimensiones dentro de ti que tú no necesariamente tienes acceso a en tu día a día, debido a que, como para mí, en mi vida desde ese entonces la palabra diversión simplemente se abría de vez en cuando en algún evento o ciertas juntas o reuniones, estando esperando cosas, estando emocionada acerca de algún evento, proyecto, cosas comenzando en mi vida, tanto así que nos perdemos tanto en solamente vivir en esa aceptación de una palabra sin darnos cuenta de cuánto en realidad nos limitamos a nosotros mismos en relación a ella. Y entonces mi vida siguió adelante y
dentro de este proceso de purificar la palabra diversión y definirla y redefinirla, comencé realmente a observar más a profundidad dentro de muchos niveles de mí misma, de cuánto había reprimido en relación a esta palabra. Y ahora con esto, aun si yo inicialmente comencé a purificar la palabra diversión, caminando a través de estas memorias de esta relación pasada y aún en mi proceso de redefinir y vivir de la palabra diversión, yo encontré que algunas veces, aun si había caminado a través de las memorias, esas memorias aún emergían y se asomaban, pero no se asomaban tan intensamente o con tal emoción abrumadora, experiencia negativa, sino que solamente emergían dentro de mí como, hey, hay un poco de tristeza, remordimiento, culpa, ¿sabes? Como esa emoción añadida a esa memoria en relación a la diversión. Pero luego lo que haría es que yo en tiempo real, al estar viviendo una nueva definición de la palabra diversión, yo purificaría mis connotaciones pasadas y referencias y dimensiones a la palabra en tiempo real. Y esa es la dimensión que estaremos abriendo también en videos por venir, en cuanto a demostrarte que aun si puedas purificar la palabra dentro de ese proceso de redefinirla, tú estarás encontrando que tienes que purificar esa palabra más en tu proceso de vivirlo, porque esas memorias de la relación pasada eran una parte de mí que por muchos años nosotros no nos dimos cuenta de cuánto esas memorias se acumularon, una carga dentro de nosotros y cuánto esas memorias están vivos dentro de nosotros de una manera. Y no únicamente las memorias en sí mismas, sino nuestra relación con las memorias, nuestra experiencia hacia ellas, nuestras percepciones, nuestros puntos de vista y opiniones. Así que, por ende, interesantemente, me conllevó cierto tiempo el realmente poder procesar a través de y trabajar esas memorias en relación a la diversión de esa relación pasada, debido a cuántos años me había aferrado a esas dimensiones de emoción, como lo he dicho. Yo no estaba consciente de eso debido a que también lo había reprimido. Así que aquí, con las palabras, puedes estar sorprendido de cuántas memorias e información a través de los años de tu vida tú vas a estar abriendo y teniendo acceso a ellas y no dándote cuenta del grado en el cual en realidad han estado afectándote a muchos niveles profundos dentro de tu mente, de tu ser, de tu cuerpo. Y no únicamente eso, sino también cuántas de esas memorias en realidad han estado afectando tu día a día y experiencias. Y qué tal es tus experiencias en cuanto se trata de la diversión. Como por ejemplo, yo comencé a ver cómo es que de cierta manera, al preguntarme a mí misma desde esa relación, ¿cuándo fue la última vez que yo en realidad me disfruté de mí misma tanto como lo hacía en ese entonces? Y estuve choqueada, sorprendida al darme cuenta de que yo nunca lo hice de vuelta. Mi definición y experiencia de la palabra diversión ya estaba casi no existente en mi vida. Yo no tomé esos pasos, esa iniciativa para crear esa palabra para mí, personalmente, en mi relación conmigo misma, en mi día a día. Y entonces fue para mí como, wow. Entonces, mis únicas memorias de real diversión y disfrute y mi entendimiento en ese entonces, a través de esos años, era muy en ese entonces, años atrás. Entonces, fue darme cuenta de que esto fue un don para mí misma. Fue extraordinario el camino que realicé al observar, hacer la palabra diversión una parte de mí, el tornarme independiente en mí misma, en mi vivir de la palabra diversión. Y eso es algo aquí también que cuando tú estés llevándolo a ese proceso de redefinir la palabra, donde en realidad puedes aprender bastante de otras personas en tu vida, que puedes obtener de tu proceso de redefinir y vivir palabras. Interesantemente para mí, solamente llegar a ese proceso introductorio de lo que está por venir cuando nos adentremos al proceso de redefinir de la palabra diversión, es que para mí comencé a explorar la palabra diversión en ser espontáneo, aún conmigo misma, sola. Y cómo es que yo espontáneamente caminaría
un cierto día y haría algo distinto, haría algo nuevo, algo creativo, algo innovador, algo inesperado. De cierta manera poder sorprenderme a mí misma. Y para mí esa fue la definición que yo disfrutaba, que en realidad me asistía y apoyaba a tornarme más creativa en proyectos, en ideas, en grupos, en circunstancias sociales. Y no únicamente eso, sino que también yo de cierta manera lo hice donde yo haría cosas que yo no hubiese pensado que podría hacer. Como de cierta manera sorprenderme a mí misma cuando tenía éxito al hacerlo. Y era como un proceso personal de una broma interna, como de, sí, chica, tú pensabas que no podías hacerlo, pero mira, lo estás haciendo. Entonces, simplemente reflexionando sobre toda la experiencia conmigo misma y vería atrás y diría, ah, sí, yo pensé que no podía hacerlo, pero me he demostrado que sí puedo. Y es tan divertido como es que siempre pienso que no puedo hacer algo y de repente lo hago y tengo el apoyo necesario y sí está hecho. Entonces creé como un jugueteo divertido dentro de mí misma al respecto. Así que la palabra diversión también tenía una diversión de jugar con ello. Entonces yo diría que esas dos palabras primariamente en mi proceso de redefinir fueron las que yo utilicé como espontaneidad y ser juguetona. Así que llegando de vuelta al proceso de purificar las palabras, eso es lo que quisiera que todos pudieran enfocarse por este video antes de llegar al proceso de redefinirlo, es camina a través de todas las memorias y las definiciones y connotaciones y referencias que hayas escrito en tu proceso de definición y simplemente observa a las memorias con las cuales tú puedas tener una dificultad, es decir, especialmente las connotaciones negativas o malas en relación a ellas, y simplemente camina a través de las memorias y observa a que lo que yo he encontrado para mí en la palabra diversión, que tenía ciertas connotaciones emocionales o malas, es que algunas veces había ejemplos de memorias donde nosotros cuando éramos niños jugaríamos y pensaríamos que estábamos teniendo diversión en un momento y luego toda la diversión se tornaba en algo malo debido a que uno de los chicos se lastimó. Y entonces, ¿cómo es que eso imprimió cierto tipo de miedo dentro de mí en cuanto a siempre tener más cautela en la diversión? Es decir, no totalmente disfrutándome a mí misma y con otros, sino siempre en el trasfondo de mi mente estaría teniendo ese miedo y estaría asustada de que algo sucediera, o porque en mi pasado o cuando era niña. Y aquí solamente estoy dando un ejemplo, ¿no? Porque en realidad yo he trabajado con un individuo que tuvo esta experiencia donde por alguna razón en su mente o en su preprogramación habían definido la palabra diversión de una manera donde en realidad les creaba miedo, debido a que la mayoría de sus memorias, cada vez que ellos comenzaban a disfrutarse, a reírse, a tener un buen tiempo, las cosas salían mal. Entonces, después de memorias muy significativas y experiencias que tuvieron en su vida, comenzaron a tornarse mucho más cautelosos y casi hasta teniendo resistencia a cualquier cosa que fuese divertida o cuando comenzaban a divertirse demasiado, reírse demasiado y cosas así. Y en el trasfondo de sus mentes esta voz emergería y decía, las cosas van a salir mal pronto, ¿ok? Entonces, cuando tengas cualquier experiencia negativa, mala o connotaciones hacia una palabra de esta manera, de una manera puedes caminar a través de la palabra donde tú puedas preguntarte, ok, ¿qué puedo aprender de esa memoria? Porque algunas veces pensamos, como conmigo también, yo pensaba que las memorias de una relación pasada eran divertidas. Mientras tanto, todas esas memorias estaban demostrándome que había algo mucho más de lo cual yo podía aprender de esa relación pasada y a mí misma dentro de ello. Y yo encontré que usualmente las emociones o experiencias malas en relación a las memorias demostraban que había algo que yo aún no entendía, algo que yo no aprendía, algo que yo no había considerado, algo más para que yo observara dentro de ello. Y observando a caminar a través de estas memorias de tal manera, ves si te asiste y apoya
y luego simplemente hacer las paces con la memoria, como de cierta manera lo que me ha apoyado a mí es interesantemente una visualización. Entonces, cuando una memoria no era tan abrumadora o tan intensa o con emociones, yo imaginaría la memoria en mi mente y luego la memoria tendría como pequeñas piernas. Entonces me imaginaría que esta memoria estaría en una pantalla y tendría estas pequeñas piernas y vería esta memoria literalmente irse y pasar a través de una puerta y fuera de la puerta. Era como mi manera de utilizar la visualización prácticamente, como haciéndome saber que estoy dejando ir esta memoria, estoy liberándome de esta memoria. Entonces puedo darme a mí misma esta oportunidad de crearme a través de redefinir y vivir una nueva palabra. Y a través de, en el presente, crearme a mí misma un nuevo futuro para que yo pueda crear nuevas memorias y que de cierta manera esto sea de mayor apoyo a quien yo soy y la vida que yo quiero vivir. Pero para ser capaz de crear un nuevo yo, un nuevo momento, una nueva experiencia, todas esas viejas memorias y referencias y connotaciones tienes que dejarlas ir, porque muchos de nosotros sabemos cómo es que algunas veces pueden haber tales oportunidades maravillosas enfrente de nosotros, pero muy pocas veces realmente las tomamos y lo hacemos o tomamos las riendas debido a que hay tantas memorias del pasado y cosas que emergen en nosotros, en nuestras mentes y que interfieren con ver esta oportunidad y que nosotros podemos simplemente tomarla y comenzar a crear con ella y comenzar a experimentarla. Así que ese es el proceso práctico de qué es lo que significa el purificar una palabra. Es crear, encontrar formas innovadoras dentro de ti mismo para esencialmente dejar ir todos los datos del pasado, toda la información, referencias y definiciones, para que podamos en el proceso de redefinición comenzar con, llamémoslo, una hoja en blanco. Y llegaremos hasta aquí en este video y como lo he dicho, esta es una visualización práctica, un método que tú puedas utilizar, pero únicamente yo lo hago después de haber personalmente caminado a través de procesar una memoria, como le he mencionado previamente, donde yo primero me pregunté, ok, ¿qué puedo aprender de las memorias? ¿Qué me enseñó? ¿Qué fue lo que no entendí? ¿Qué más puedo entender ahora? Y luego veo, ok, esta fue mi relación en esa memoria, estoy satisfecha que he entendido mi relación en relación a todo ello. Entonces ahí puedo dejarla ir porque ya no va a ayudarme a tratar de dejar ir las memorias si en realidad no he lidiado con ellas, si no las he entendido, mi relación en todo ello, para ver qué está ahí para mí aprender de todo ello. ¿Ok? Llegaremos hasta aquí por este audio, video. Muchas gracias por escuchar y únanse en ese proceso de redefinir y vivir las palabras con Soul. Muchas gracias.